Buenas noches, profesor Carrillo. En esta oportunidad voy a hacer mi exposición que no pude hacer en clase y no tenía mucho tiempo para hacerlo. Que voy a hablar acerca de la historia del voleibol peruano, ¿no? El inicio en la historia de la selección femenina de fútbol del Perú se remonta al año de 1942, luego de que la recién fundada Federación Peruana de Voleibol, la cual es miembro de la Confederación Sudamericana de Voleibol, hasta la fecha ha participado en 4 ediciones del Campeonato Mundial de Vóley, que fue en 1960, 1967, 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006 y el último que fue en el 2010, siendo sus mejores resultados subcampeón en 1982 y el tercer puesto en 1986, mientras que a nivel regional ha sido campeona sudamericana en 12 veces. En cuanto a las categorías juveniles, la selección sub-20 obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Vóley Femenino, sub-20, medalla de oro en la Copa Panamericana de Vóley Femenino, sub-20 y 4 títulos en el Campeonato Sudamericano de Vóley, sub-20 también. La selección sub-18, por su parte, ha obtenido 3 títulos en el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino sub-18. La introducción del vóley en Sudamérica se produce en Perú en 1911, con la contratación por parte del gobierno del presidente Augusto Beleguía a los educadores estadounidenses Joseph Lucky y Joseph McKean, encargados de una reforma educativa y que lo practicaban como pasatiempo, ya que en aquellos años predominaban el fútbol y el boxeo. El 12 de mayo de 1942 se funda la Federación Peruana de Vóley. Fue una generación dorada. Las jugadoras de aquel entonces eran Gabriela Pérez Solar, Cecilia Taí, Zenaida Uribe, Rosa García, Denise Fajardo, Gina Torrealba, Natalia Malaga, Luisa Cervera, Alejandra de la Guerra, Miriam Gallardo, Sonia Hereira y Catherine Horn. La selección femenina de vóley del Perú ha conseguido a lo largo de su historia mundial una medalla de plata en los Juegos Olímpicos del año 1988 y 2 medallas en los campeonatos mundiales de los años 1982 y 1986. Su entrenador de dicha época fue el japonés Akira Kato, que podemos apreciar bien en esta foto, que acá está. Él fue el entrenador Akira Kato. Estas son las jugadoras y estos son los otros entrenadores, ¿no? Bueno, para profundizar un poquito más en este tema, voy a hacer un breve resumen de todo lo que sé, ¿no? La introducción del vóley en Sudamérica, como os dije, se produjo en Perú en 1911 y la Federación Peruana de Vóley se creó en 1900, bueno, se funda, mejor dicho, el 12 de mayo de 1942. En los años 1960, que fue los inicios, Perú obtiene su primer título sudamericano en el Campeonato de Buenos Aires de 1964. En 1965 llegó el entrenador japonés Akira Kato como invitado de la Federación Peruana de Vóley. Akira mezclaba el juego rápido de la escuela asiática con el juego de potencia de Europa. La fuerte preparación de Akira daría sus primeros frutos en el Sudamericano de Santos de 1967. Perú ganaría, en ese entonces donde Perú ganaría por primera vez a Brasil. A partir de este año, el equipo peruano iniciaría una época de hegemonía continental que duraría hasta 1993, ya que contando el Sudamericano de Buenos Aires de 1964 hasta Cusco de 1993. Se jugaron 15 torneos y Perú ganó en 2 oportunidades.
de las cuales obviamente se sabe que en 3 oportunidades no pudo ganar, ¿no? Parte importante en el funcionamiento peruano en esta disciplina lo cumplió el Colegio Internado Divino Maestro, ubicado en la ciudad de Lima, que fue el centro de acopio de los jóvenes jugadoras que venían del interior del país. A pesar del escaso recurso con que contaba, este centro de educación fue de gran ayuda para la promesa del voleibol peruano, ¿no? A nivel mundial, Akira Kato inició una escuela en donde sobresalió los Juegos Olímpicos de México de 1968 y en la primera Copa del Mundo de 1973, donde Perú obtendría el cuarto puesto en ambas competiciones. Las jugadoras más notables de esa época fueron Lucha Fuentes y Anacé Carrillo. Años de 1980, que fue la época dorada. En 1982, Akira Kato falleció en Lima. Para reemplazarlo se contrató al surcoreano Man Bok Park, quien ya había trabajado en el comando técnico de Akira en la selección peruana durante la década de los 70. Su primer gran resultado fue el subcampeonato en el Mundial Juvenil de México de 1981. Luego el segundo lugar en el Campeonato Mundial de 1982, que fue realizado en Perú, luego de clasificar fácilmente en segunda ronda, venciendo por 3-0 a Canadá, Indonesia y Nigeria. En la segunda etapa venció 3-0 a Bulgaria, cayó 3-0 ante Corea del Sur y venció 3-0 a Brasil, y en un partido increíble derrotó 3-1 a Japón. En semifinales venció en inolvidable partido al favorito, Estados Unidos, por 3-0, cayendo en la final ante China, la nueva potencia, por 3-0 también. Después que Perú quedó en el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, Perú se pasó por encima a la selección de Canadá y sufrió para vencer al país de Bangkok, Corea del Sur. Con dicho éxito, logró pasar a semifinales, pero sin mayores resultados, cayó ante los Estados Unidos 3-0. Solo logró ganar en el primer set, en el partido definitorio por el tercer lugar ante Japón. Sin embargo, el no, el no haber logrado ninguna medalla olímpica sirvió de estímulo para una mejor preparación para el torneo, para el próximo torneo, de cual fue el Mundial de Checoslovaquia. Luego Perú participó en el Campeonato Mundial de Vóley Femenino en 1986, llevado a cabo, llevado a cabo, llevado a cabo como anteriormente lo dije, ¿no? Checoslovaquia, donde obtuvo la medalla de bronce, luego de derrotar en primera rueda a la República Federal Alemana por 3-0, a Brasil por 3-1 y caer ante Cuba, en dramático partido por 2-3. Luego en segunda ronda derrotó 3-mismo Checoslovaquia, 3-0 a Bulgaria y 3-0 a Corea del Sur. Luego llegó a las semifinales y cayó ante la poderosa China por 3-0. Tuvo que conformarse con pelear por el tercer lugar. En este partido derrotó al poderoso equipo de la República Democrática Alemana por 3-1, demostrando un gran progreso del equipo, con miras a las Olimpiadas de Seúl. Y prácticamente acá ya estoy argumentando un poquito lo que pasó en esos tiempos, ¿no? Pero veamos más a fondo ahora, ¿no? Que quiero llegar un poquito a estos temas, ya que nos enseñan algo a saber de nuestro pasado, ya que estoy hablando de la historia del vóley en el Perú, ¿no? Ahora, hablemos de la medalla de plata en Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Recordemos que los Juegos Olímpicos se dan cada 4 años,
O sea, si Seúl se dio, los Juegos Olímpicos de Seúl se fue en 1988, el siguiente fue en 1992, ¿no? Bueno, no estamos hablando acerca de eso, pero es un recordatorio que los Juegos Olímpicos se dan cada 4 años. Este quizás es el momento de más alto nivel, ya que la selección peruana es el más alto lugar que haya podido alcanzar un deporte popular de este país. El equipo peruano combinaba la velocidad, técnica y disciplina oriental con la agilidad propia de las peruanas. Incluso lograron el mejor promedio del bloqueo de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, con una talla muy debajo de la media mundial. En la primera fase, Perú ganó a Brasil, clásico rival sudamericano, por un contundente 3-0. Luego vencerían a China, bicampeón mundial y campeón olímpico en el quinto set por 16-14, luego de ir perdiendo 14-9. Casi lo mismo sucedería con Estados Unidos, ¿no? Que luego de ir ganando los dos primeros sets, perderían ante las sudamericanas por 3-2. Perú se clasificó a la semifinal contra Japón, en un partido muy reñido, de la cual Perú ganaría el equipo de Japón por 3-2. Ese triunfo llevó por primera vez a un equipo sudamericano a una final olímpica de vóley. Perú se mediría en la final contra la Unión Soviética, la URSS. El partido final se jugó el 29 de septiembre de ese año, obviamente, ¿no? La URSS era un equipo experimentado por su participación en varias finales olímpicas y que contaba con jugadores como Irina Smirnova y Valentina Oyenko, motivos por los cuales era el gran favorito. Sin embargo, Perú ganó fácilmente los dos primeros sets, con excelentes actuaciones de Cecilia Tait, la mejor jugadora del torneo olímpico, Zenaida Urbi, Gabriela Pérez del Solar, Gina Torrealba y Rosa García, entre otros. En el tercer set, Perú ganaba por 16-6, ¿no? Y fue cuando el equipo soviético reaccionó ganando los dos sets siguientes. La URSS comenzó jugando, solidando- sólidamente el set definitivo, pero Perú reanudó un equipo más tranquilo, empatando el marcador. La Unión Soviética obtendría el primer punto de partido. Luego Perú tendría hasta en 3 oportunidades el punto de partido. Pero al final el equipo europeo ganaría por 17-15. Ya en Lima, la selección sería recibida con reconocimientos por parte del Estado y de la población. Ahora hablemos de los años 1990, que fue el inicio de la decadencia. Luego de las Olimpiadas de 1988, poco a poco el nivel de la selección peruana descendió. En el Mundial de China en 1990, las peruanas obtendrían el sexto lugar, una lejana posición para aquellos resultados obtenidos años atrás. En ese Mundial cayó en primera ronda ante la Unión Soviética por 3-1. En cuartos de finales cayó ante China por contundente 3-0. Y en lucha por el quinto puesto derrotó a Japón 3-0 y cayó ante Corea del Sur por 3-1. En 1991, Perú perdería la final sudamericana contra Brasil. Y en noviembre no se lograría clasificar a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Debía pelear el último cupo en la Copa del Mundo, donde solo pudo vencer a Corea del Sur, Canadá y España, y fue derrotado por la Unión Soviética y Japón en primera fase, por China, Cuba y los Estados Unidos en segunda fase, por lo que obtuvo el quinto lugar en Japón. En 1993, Perú lograría su último campeonato sudamericano, derrotando a Brasil por 3-1. Después de este año, o sea, 1993, la selección peruana
comenzó una etapa de crisis, ¿no? Mark Park, que era el entrenador, se retiró al igual que varias de las jugadoras de la selección juvenil. La selección juvenil obtuvo el cuarto lugar en el Mundial de Brasil de 1993 y la selección de menores hizo lo mismo en el Mundial de Eslovaquia del mismo año. Sin embargo, a nivel de mayores, en el Mundial de Brasil de 1994 y los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, Perú no ganó ni un partido. En 1999, Park regresó a la selección, aunque el resultado no varió. Vemos acá que su historia del gol peruano empezó bien en los años de 1960, pero que en 1980 también estuvo bien, ¿no? Y después ya 1990 inició la decadencia, fue perdiendo Perú. El por qué, no sabemos por qué. Estaba bien, ganó a Japón 3-0. A Brasil también le ganó 3-0 en 1980. Y ahora es el contrario, que Japón y China y la Unión Soviética le ganaron a Perú, ¿no? Ahora hablemos más a fondo ahora. Ya no 1990, sino en los años 2000, que fue ahora la época de la crisis. Hablemos un poquito de esto. En los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000, Perú no logró ganar ningún partido. En el 2001, la Federación Peruana del Vóley, a cargo de Víctor Mangiari, se negó a convocar a elecciones y formalizar legalmente sus estatutos, como mandaba la ley del deporte. En estas circunstancias, las ligas distritales de todo el país se reunieron y nombraron un nuevo directorio de la federación encabezado por la ex voleibolista subcampeona mundial Carmen Pimentel. Esta directiva formalizó los estatutos de la federación e inscribió la personería jurídica en registros públicos y fue reconocida por el Instituto Peruano del Deporte. Lamentablemente, la Federación Internacional del Vóley fue siguiendo, fue siguiendo la directiva del presidente de la Confederación Sudamericana del Vóley. El peruano Luis Moreno González desconoció esta directiva y el país fue sancionado e inhabilitado de participar en competencias internacionales hasta el 2003, año en que Perú volvería al escenario internacional con un nuevo presidente en la federación. Poco a poco se reinició el trabajo con la selección. Últimamente se está tratando de recuperar el nivel alcanzado con una nueva generación de voleibolistas. En el 2005, Perú obtuvo el subcampeonato sudamericano y participó en el Mundial de Japón del 2006, donde a pesar de ganar solo Egipto, la selección dio muchas esperanzas por su buen nivel, demostrando en los partidos contra Serbia, Turquía y Cuba. Además, la selección de menores obtuvo la clasificación al Mundial de Menores México 2007, luego de 14 años, y al Mundial de Menores Tailandia 2009, de manera consecutiva. En este último Mundial, o sea, en el Mundial de Menores de Tailandia del 2009, dirigido por Hernán Artieda, Perú debutaría derrotando al vigente campeón, China, luego de 21 años con un marcador a favor de 3-0. En los Juegos Panamericanos del 2007 de Río de Janeiro, el elenco sorprendió a República Dominicana al ganar por un reñido 3-2. Las dominicanas no salían de su asombro y quedaron por varios segundos estáticas en el campo de juego. El público y jugadores brasileñas estaban contentos por la selección peruana, puesto que las brasileñas no solo han visto a Perú como su rival sudamericano más cercano por la historia que les precede, sino, como lo dijo en alguna ocasión una jugadora brasileña, como un rival de temer, como un león dormido que cuando despierta puede llegar a niveles inesperados en su rendimiento anímico y físico.
En otro pasaje, otra jugadora brasileña pasaba el retiro, calificó a las peruanas de tener un nivel anímico a prueba de balas. El Diario Digital de la República Dominicana, RD, tituló en un pasaje de su edición como en los tiempos de campeones continentales, ¿no? Del Santo Domingo del 2003, que fueron Natalia Malaga, Cecilia Tait y Gabriela Pérez Solar. Allá por la década de los 90, la escuadra peruana apeló a la tradición y dejó fuera de la lucha por las medallas. Luego llega hasta las semifinales, donde perderían ante Cuba. En la lucha por la medalla de bronce, Estados Unidos derrotó a las peruanas por 3-0. Pero otra vez, el irregular despunte de la selección femenina dio mucho por desear, al no clasificar a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, perdiendo ante el equipo juvenil de Venezuela, ante la salida de Enio Figueiredo. Vemos que acá ya está un poquito levantándose el Perú, ¿no? En los años 2000. Acá ya el Perú está subiendo un poco, pero sube y baja. Está subiendo y bajando por ahora. Ahora veamos, mejor dicho, en los años 2010, historia reciente. Kim Chol-jong. En 2009, el surcoreano Chol Jong-kim llegó para dirigir a la selección femenina adulta, al lado de su compatriota y excéntrico nacional Mang Bo-park como jefe de la dirección técnica. Uno de sus primeros retos, fue la Copa Panamericana, en la que la selección femenina quedó en un quinto lugar tras ganar de 3-2 a Argentina. De esta época, o de esta manera mejor dicho, clasificó a la Copa Final Four 2009. Era la segunda edición de la Copa y el debut del equipo peruano en la misma. En la Final Four 2009, realizado en Perú, participaron los equipos de Brasil, Estados Unidos y República Dominicana, donde quedó cuarto tras perder en la definición por el tercer lugar contra el seleccionado dominicano por 3-0 y sin poder ganar ningún partido. Se clasificó al Mundial de Japón 2010 tras derrotar por 3-0 a Argentina, uno de sus más recientes rivales a partir de 1994. Hasta la actualidad, a nivel de Sudamérica, en el premundial sudamericano realizado en Belo Horizonte, Brasil, y quedar en segundo lugar. Dicho partido clasificatorio se recuerda por la picardía de la armadora nacida en Kazajistán, ah, que antes era, que antes era la Unión Soviética, y nacionalizada peruana Elena Keldibekova, para evitar un punto argentino mediante una patadita. En el Sudamericano de Brasil 2009, Perú no pudo con Argentina y quedó en el tercer puesto. Sin embargo, clasificó a la Copa Panamericana 2010 en Tijuana, México. Perú se quedó con el segundo lugar del campeonato y se llevó la medalla de plata. Derrotó a las selecciones de Argentina, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, México y Trinidad y Tobago. Ese campeonato les permitió clasificarse por primera vez en su historia, por mérito propio, y no por invitación como en 1994 al Grand Prix Mundial, al disputarse en el 2011 al haber obtenido el mejor puesto sudamericano. A su vez logró clasificarse nuevamente a la Copa Final Four 2010, que se jugó también en México. En dicho torneo, Perú obtuvo el subcampeonato tras la derrota de un reñido encuentro de 5 sets con República Dominicana. Natalia Malaga, ex asistente técnica de Chol Jong-kim, comenzó a dirigir a la selección juvenil peruana, con la que consiguió su primera medalla internacional oficial como entrenador en Singapur del 2010.
que fue la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, después de derrotar a Japón por 3-1, adjudicarse la medalla de bronce. Luego logró el subcampeonato en el Sudamericano Juvenil de Colombia 2010, algo que no había logrado Perú en 20 años. El 10 de octubre, Perú se enfrentó por tercera vez en el año en una final a la selección de República Dominicana y volvió a perder. Primero sucedió en la Copa Panamericana, luego en la Copa Final Four y después en la Copa Unique, todos los torneos en 2010. En ese partido se lesionó por segunda vez consecutiva, previo a un torneo importante, ¿no? La seleccionada peruana Carla Rueda. En el Mundial de Japón 2010, Perú solo logró vencer a Argelia y Costa Rica, en el grupo encabezado por Japón, victorias suficientes para clasificar con el mínimo puntaje a segunda fase, en la cual no ganaron ningún partido. En el último partido disputado ante China, se retiró de la selección peruana de la capitana Leila Chihuahua, quedando la selección en un tercer puesto, superando lo hecho en el año 2006, pero dejando dudas ante equipos como Serbia y Corea, a las cuales se le pudo ganar por 3-2. En febrero de 2011, Mr. Kim Chol-Kim renunció a su selección por motivos familiares y asumió la dirección técnica el técnico Luca Cristofani, de nacionalidad italiana, en el mes de mayo. Por primera vez en la historia, el voleibol peruano cuenta con un equipo técnico completo y un DT europeo. Si bien es cierto, los resultados no saltan a la vista, ya que se quedan en un octavo lugar en Copa América de Voleibol 2011, solamente venciendo a Trinidad y Tobago y Costa Rica, y se hace un papel bochornoso en el Grand Prix 2011, ganando un solo set a la selección de Alemania. Ahora hablemos de Natalia Malaga, ¿no? Fue la jugadora más importante de este equipo de vóley. Luego del mal momento que pasó el Perú, el entrenador coreano en el premundial en Argentina, la entrenadora Natalia Malaga asumió bajo su control al equipo adulto del Perú y se vio excelente trabajo al ganar el oro en los Juegos Bolivianos. Luego regresó para el Grand Prix de vóley del 2014, obteniendo victorias con lo que se ubicó en el puesto 16 de 28 equipos. En palmares de Natalia Malaga como entrenadora es muy bueno y los resultados serán atentadores para preparar a un equipo adulto sub-23. Luego de 13 meses a cargo de la selección adulta, anunció su retiro, siendo reemplazada por el brasileño Mauro Maraschiulo. Ahora hablemos de los palmares. La selección femenina de vóley del Perú ha conseguido a lo largo de su historia mundial una medalla de plata en los Juegos Olímpicos del año 1992 y dos medallas en los campeonatos mundiales de los años 1982 y 1986. Se resalta que a nivel sudamericano siempre estuvo en un podio, teniendo una sola excepción, la del año 2001. Veamos los resultados. Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. La sede fue en Corea del Sur. Primer puesto se lo llevó la Unión Soviética. Segundo puesto se lo llevó Perú. Y el tercero China. El primer puesto, como dije, la Unión Soviética con la medalla de oro, Perú con la medalla de plata y China con la medalla de bronce. Ahora, Campeonato Mundial de Femeninos. Número 9, año 1982.
Sede, Perú. La medalla de oro en primer lugar se la llevó China. Segundo lugar, medalla de plata se la llevó Perú. Medalla de bronce y tercer lugar se la llevó Estados Unidos. Ahora, Campeonato Mundial Femenino número 9, número 10, que digo, del año 1986 en la sede de Checoslovaquia. Primer puesto, medalla de oro China. Segundo lugar, medalla de plata Cuba. Tercer puesto, medalla de bronce Perú. Y bueno, esto es solamente la historia del vóley del Perú, ¿no? Pero hablemos un poquito también acerca de la Federación Peruana de Vóley, que que la Federación Peruana de Vóley fue fundada el 24 de febrero de 1942. Es el máximo ente rector de este deporte en el Perú. Se encuentra inscrita en la Federación Internacional del Vóley y, y Confederación Sudamericana de Vóley. Es la entidad encargada de organizar el vóley y el vóley de playa en el Perú, integrando a clubes deportivos, deportistas y árbitros y entrenadores. Ah, bueno, esto es la Federación Peruana de Vóley, ¿no? Habiendo dicho todo esto, espero que hayan entendido acerca de de este tema que es importante para nuestro Perú. Prácticamente todo lo que se habla del Perú es algo importante para nosotros los peruanos, ¿no? Que tenemos que ser un poquito más nacionalistas en estos casos. Muchas gracias por prestarme atención y ya nos estamos viendo para la próxima. Muchas gracias.